y diga: esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Nunca más seré igual. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues Mateo 14. Sí, dele fuerte el aplauso a Dios. Si le va a aplaudir, apláudale bien, porque Él es digno. Su palabra es verdad. Dice Mateo 14: enseguida Jesús hizo que a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, en tanto que Él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, y andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sabe? El tema para este día, para esta mañana, es caminando sobre las circunstancias, ¿sí? O caminando sobre la adversidad. Este pasaje, este evento que Jesús camina sobre las aguas, sobre el mar, lo narra también los otros evangelios, como Marcos, en Marcos 6, 45 al 52, y en el evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 15 al 21. De hecho, los milagros de Jesús, por cierto, una anotación: los milagros de Jesús en Juan son llamados señales. Siempre que Jesús hizo un milagro, está dando una señal, y una señal es una pista, ¿sí? Es algo para que nosotros pongamos atención en aquello que Dios está queriendo hablarnos, aquello que Dios está queriendo decirnos. Aquí el contexto también de este milagro, esta manifestación sobrenatural de Jesús, es cuando Jesús ha alimentado una multitud. La multiplicación de peces y panes, que es el único milagro que se narra en los cuatro. Hay milagros como este que se narra en tres. O sea, se narra en Marcos, en Mateo y en Juan, no en Lucas. Pero el milagro de la multiplicación de los peces y panes es el único milagro que se narra en los cuatro evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos, y es una nota dominguera ahí para que ahí tenga esa palabrita, son conocidos como los evangelios sinópticos. Sinóptico significa ver juntos. Por eso es que usted va a encontrar muchas historias, muchos eventos que se narran en un evangelio, y otro da detalles que otro omite. Y cada uno de los autores o escritores de los evangelios presenta un poco de su personalidad.
Por ejemplo, Lucas, que es un estadista, es un intelectual, es un médico, él escribe y desde el principio le dice a Teófilo, a quien dedica el evangelio, que por cierto no vino el hermano Teófilo. Bueno, pues le dedicaron 2 evangelios al excelentísimo Teófilo y dice para poner las cosas en orden. Es un evangelio dirigido a la comunidad gentil. El evangelio de Marcos presenta a Jesús en acción y se cree son las memorias de Pedro. Este evangelio, el evangelio de Marcos, se cree también es el primer evangelio en ser escrito. Antes de que apareciera Marcos, el evangelio era un evangelio oral, o sea, era a través de testimonios, vivían los testigos oculares y estos narraban las historias de Jesús de persona a persona. Pero vieron la necesidad de ponerlos en orden. Eso lo hizo también Lucas, ¿no? Entonces, de ponerlos en orden y ponerlos por escrito. ¿Y quién mejor que los testigos oculares? Entonces, aunque Marcos no es un discípulo, es sobrino de Bernabé y muy cercano a Pedro. Se cree que Marcos es el joven que huyó cubierto con aquella capa mientras habían arrestado a Jesús. Sí, después se la quitaron y huyó desnudos. Algunos creen que es Marcos. Un día nos va a sacar de dudas el propio Marcos allá en el cielo. Pero otro, por ejemplo, el evangelio de Juan es un evangelio, es distinto. Mateo, perdón, antes de entrar a Juan, Mateo es el evangelio a los judíos. Se presenta a Jesús como rey, presenta a Jesús como el Mesías. Y en muchas ocasiones vemos ese estribillo en Mateo para que la escritura se cumpliese, porque el objetivo de Mateo es presentar a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, y aquí lo recalca este pasaje, para que los judíos pudieran creer que Él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y está dirigido entonces su evangelio a judíos. De hecho, se cree que algunas partes del evangelio fueron escritas en arameo y después traducidas al hebreo. También, como el Sermón del Monte. También, después al griego. Después tenemos también el evangelio de Juan. El evangelio de Juan ese se cuece aparte. Por eso no es hipnótico. Tiene otra narrativa. Y comienza, por ejemplo, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y de hecho la palabra en el principio es lo que conocemos tú y yo como la palabra Génesis, como el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan comienza su evangelio: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces Juan dirige su evangelio al mundo griego, sí, que era un mundo gentil también. Y ahí pero es un evangelio, aunque puede ser el más sencillo en apariencia, es el más profundo de todos. Ok, después de esta breve introducción a los evangelios, volvamos aquí a Mateo, caminando sobre las circunstancias. Jesús ha alimentado una multitud de aproximadamente unas 20,000 personas. ¿Por qué? Porque son 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños, nos aclara. Entonces, si son 5,000 varones, son 5,000 mujeres, y son 10,000. Y las familias de aquel tiempo tenían muchos hijos, pero vamos a ponerles 2. Y si tenían 2 cada familia, entonces nos da una cantidad mínima de 20,000. Y los niños comen, ¿verdad? También comen. Entonces, algunos comen más que los papás. Sí, algunos dicen unos papás: come como si me odiara. Pero entonces tenemos a Jesús alimentando una multitud porque Él tuvo compasión de ellos y alimenta a los discípulos. Los discípulos querían hacer rey a Jesús. La multitud quería hacer rey a Jesús después de este milagro, y Él se les adelantó y se fue, ¿verdad? Manda a sus discípulos en una barca, dice el verso 22, para que fueran a la otra ribera.
Estamos el ministerio de Jesús se desarrolla en Capernaum y en torno al mar de Galilea. La región de Galilea era la región de los gentiles para los judíos. Era la región más pagana de Palestina. Por eso la escritura se cumple cuando dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El paganismo representa a la gente sin Dios, a la gente sin esperanza, a la gente que vive en el desenfreno. Pues a esa gente, a ese lugar, a esas personas que vivían lejos de Dios, lejos sin esperanza, lejos del amor de Dios, lejos de los principios de Dios, a esos vino Cristo Jesús a predicar, a anunciar salvación y perdón. Por eso el mensaje de Dios sigue siendo vigente hoy en día para la gente que vive sin amor, que vive sin esperanzas, que vive sin consuelo, que vive en oscuridad. Jesucristo quiere que tú y yo aprendamos a predicar, a amar a la gente y mirar y ir donde está la necesidad. Por eso el mensaje de caminar sobre las circunstancias significa que nosotros tenemos que ir más allá donde otros no quieren ir. Jesús tocó lo intocable, Jesús tocó el leproso, Jesús convivió con publicanos y pecadores. Los religiosos de su tiempo decían: sáquese de aquí, nosotros no comemos con pecadores, nosotros no vamos a casa, ni siquiera comían en casa de un gentil o un romano. Recuerdan que había un centurión que tenía un siervo enfermo y le mandó decir: Señor, mira, yo tengo un siervo enfermo, pero no es necesario que vengas a mi casa, porque él decía: de todos modos, los judíos no vienen a nuestras casas, decían los romanos, aunque fuera un ciudadano romano importante como un centurión. Un centurión era el jefe de 100 soldados, de ahí viene la palabra centurión. Y le manda a decir: Señor, tengo un siervo muy enfermo, muy grave, atormentado, pero no es necesario que vengas, solamente di la palabra, Señor, y mi siervo sanará, porque yo también tengo siervos bajo autoridad. Y le digo a viene y viene, le digo a va y ellos obedecen. Solamente di la palabra. Jesús se maravilló de la fe de ese hombre, porque Jesús había dicho: yo iré y le sanaré, pero no es necesario. Pero Jesús se maravilla de la fe. Vea que hay gente en la cual tú y yo pensamos a veces: no va a creer, no va a querer. Pero sabes, las personas que tú consideras más duras, las personas que tú consideras que viven en el pecado, son personas necesitadas y que están esperando. Oye bien, están esperando que tú y yo los visitemos, que tú y yo les hablemos, que tú y yo toquemos la puerta de su casa, que tú y yo hagamos algo para que ellos decidan creer en el Señor, que no queden allí en ese estado. A veces decimos: no, pues yo ya estoy bien. Los judíos dicen: no, pues nosotros tenemos la revelación, la palabra, el conocimiento. Pero Jesús le era necesario. En Juan capítulo 4 está la historia de la samaritana. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Los samaritanos nunca iban a Samaria. Ellos no iban a Samaria, no pasaban por Samaria. ¿Saben por qué no pasaban? Ellos consideraban a los samaritanos como gente indigna. Llamaban a los gentiles perros. Si un judío quería ir de Jerusalén a Galilea, tenía el camino más corto era pasar por Samaria. Pero ellos decían: no, por Samaria no pasamos, ahí está lleno de rateros, ahí está lleno de rufianes, ahí está lleno de gente indigna. Y ellos rodeaban. Si tú ves un mapa de Palestina, te vas a dar cuenta que Samaria se encuentra en el centro. Eran 3 territorios: Galilea, Samaria y Judea al sur. En Judea se encontraba Jerusalén. Entonces Jesús estaba en Judea y iba a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Los rabinos no pasaban, pero Jesús sí pasó, porque en Samaria había necesidad, porque en Samaria había una mujer que había pasado una vida muy infeliz, pues había tenido ¿cuántos maridos? 5 maridos. Oye, qué vida.
O sea, ella y era una loca, para la gente era una loca, pero sabes, era una mujer con necesidad que quizás pensaba, este hombre sí me va a amar, este próximo, no, con él sí voy a ser feliz. No, con este yo sí voy a ser feliz. Y no, con este sí. Y ya llevaba 5. Y el que tenía no era su marido. Dijo, no, pues mejor así nos juntamos. Jesús la conoció en esas circunstancias. Y él sabía quién era esa mujer. Y él sabía que era ella. Pero él se acercó a ella. Cuando Jesús le dijo, dame de beber, la mujer pregunta, ¿por qué me pides a mí de beber? Tú, que eres un judío. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús rompió barreras raciales, los prejuicios, la barrera del rechazo, la barrera de la religiosidad, la barrera de que los rabinos no platicaban con mujeres. Jesús, o sea, porque consideraban, no, la mujer no es digna de aprender, que aprenda en su casa, que tenga hijos, que haga eso. Y la mujer no tenía valor para otros, pero sí para Jesús. Escucha, hermano, hermana. Tú eres importante para Jesús, eres valiosa para Jesús. Para Jesús tu vida es importante, tu familia, tu ciudad, tu gente, tu pueblo es importante. A veces consideramos, no, mi pueblo, chinches bravas. No, pues quién, ahí ni siquiera pasó Dios por ahí, dicen las personas. Pero no, escucha, tu pueblo, tu gente, no importa si son 7 casas, 5 familias, son importantes para Dios. Sí, y Él mira así a las personas como personas de valor, como personas a quienes a Él le importan. ¿Sí? Por eso Él no dejó nada más así a la multitud, Él despidió a la multitud y una vez que había despedido a la multitud, subió al monte a orar, dice el versículo 23. Subió al monte a orar. ¿Sí? ¿Te has preguntado qué oraba Jesús? Si Jesús es divino, ¿por qué oraba? Algunos preguntarán. Porque Jesús se despojó de todo lo que era de Dios y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló, dice Pablo en Filipenses 2. Él dependía de todo, de la gracia, del poder y de la unción del Espíritu Santo. Él se mantenía en oración porque había luchas, porque había resistencia. Y mucha de la resistencia la enfrentaban sus discípulos y por supuesto que él también en persona. ¿Qué decir de Mateo 4? Donde el diablo en persona se presenta para tentar a Jesús. ¿Sí? Necesitamos, para caminar sobre la adversidad, anótalo, para caminar sobre la adversidad necesitamos desarrollar una vida de oración. Para caminar sobre la adversidad necesitamos desarrollar una vida de oración. Iglesia, orar no es una opción, orar es una necesidad. Orar es una imperiosa necesidad. No podemos nosotros dejar pasar la vida o confiar en nuestras propias fuerzas. Escucha, quien no ora es un ateo. No estoy diciendo que es como ateo, es un ateo. Pastor, pero sí creo en Dios. Pero si no oras, eres un ateo. Porque cuando tú no oras, cuando tú y yo no oramos, estamos diciéndolo a Dios: yo puedo solo, yo puedo con mis propias fuerzas, yo tengo el poder suficiente para hacer lo que se me venga en gana. Así como no. Pero aquel que ora está reconociendo primero la soberanía de Dios, el señorío de Dios sobre su vida. Aquel que ora está reconociendo que Dios está por encima de todo. Aquella persona que ora, también no oramos para decirle a Dios que haga lo que Él no quiere hacer. Oramos para que Dios nos revele sus planes sobre lo cual Él quiere que nosotros hagamos. Muchas veces pensamos que cuando oramos Jesús se presenta como si fuera un mesero, con su filipina, con su libretita aquí y te dice, sí, dígame Señor, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quieren este día? Ay Señor, fíjate que se me antojan unos chiles rellenos.
Y Señor, no me puedes sobar el pie izquierdo, fíjate que me amaneció doliendo. Señor, te encargo a mi suegra, átala, Señor, con 7 cadenas de hierro. No pida esas cosas, por favor. Y Jesús nos está diciendo, sí, un momento, Señor, sí, un momento. Jesús no está haciendo eso. Cuando usted y yo oramos, le estamos diciendo al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? La oración debe ser una oración de 2 vías. ¿Qué significa? Que yo hablo y después Él habla conmigo. Escucho lo que Dios quiere decir a mi vida. Sí, mientras oramos, Dios nos puede hablar audiblemente, Dios nos puede poner un pensamiento acerca de una persona, de nuestros hijos, de nuestra casa, nuestro trabajo, y decir, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Oramos por aquellos que están, si eres un líder de célula, oras por tus líderes, tus discípulos en la célula, los miembros de la célula, oras por tus vecinos, oras por tu negocio, oras por tus clientes. Tú dices, Señor, que cada cliente que venga, Señor, pueda percibir del amor de Dios en nosotros, Señor, que nos des la oportunidad de hablar de ti. Señor, que ninguna persona impía quiera venir a tomar lo que tú nos has dado por herencia, etcétera. Entonces oras y bendices tu ciudad, bendices tu pueblo, bendices tu gente. Jesús oraba, Él subió a la multitud y oró aparte. A veces también oramos y decimos, no, yo ya oré. ¿Cuándo? No, pues el domingo que fui, el viernes que fui a la oración, allí oré. No, pero nota que Jesús subió al monte, ¿qué? A orar aparte. Aparte. O sea, qué bueno que ores en la reunión, qué bueno que ores en tu célula, qué bueno que ores allí cuando te conectas a la oración, cuando te conectas. Pero, ¿sabes? Debemos orar aparte. Todos debemos tener un tiempo especial de comunión con Dios. Esto, hermanos, no nos exime a nadie. No importa cuánto tiempo tengas, nada más toma esta referencia. Si Jesús tenía necesidad de orar, ¿qué nos espera a ti y a mí si no oramos? O sea, estamos a expensas del enemigo. Martín Lutero, el gran reformador, él decía, él sentía que si no oraba 2 horas antes de comenzar sus actividades cotidianas, él era un blanco fácil del enemigo. O sea, él oraba 2 horas antes. Necesitamos, si hay pastor así con trabajo, oro 2 minutos, pues empiézale a orar. Sí, el pastor David Livingstone, no, David, ¿cómo se llamó? El pastor de Nicky Cruz, acuérdense. Wilkerson, David Wilkerson, porque Livingstone es mucho más antes. El pastor David Wilkerson escribe un libro sobre la oración, y yo voy a contar porque lo escribió en el libro, Él confesó que siendo ya pastor, él tenía problemas para orar. Y como tenía problemas para orar, a él le gustaba ver la televisión. Y entonces él hizo un trato con Dios y dijo, Señor, si quieres que yo tenga una vida de oración, haz que se venda esa televisión. Señor, pero no la voy a ofrecer. Que vengan a comprarla aquí, si es tu voluntad que yo ore. Fíjate, esa como que se la puso difícil a Dios, ¿no? Y todavía le puso, y que sea, Señor, antes del día tal, ¿no? Puso una fecha. Así que pasaban los días y nadie venía y tocaba su puerta a preguntar si vendía una televisión. Y ya casi para vencerse la fecha, tocó la puerta una señora. Y justamente preguntó, disculpe la pregunta, es que mire, la verdad me da pena, dijo la señora. Yo sé que no hay ningún letrero aquí, pero de casualidad ¿no tiene usted un televisor que me venda? Y él dijo, sí, pero
no sé si lo pueda pagar. Y dijo, ¿cuánto vale? Porque él había puesto un precio caro. ¿Y qué crees? La señora dijo, claro que sí. Y sacó su cartera y pagó el televisor al pastor David Wilkerson. Y él le había hecho este trato: Señor, el día que se venda la televisión, el televisor, al día siguiente, Señor, yo prometo orar 1 hora todos los días. Ese era el trato. Así que se vendió la televisión y al día siguiente él tenía 1 hora para orar y estaba allí. Él confiesa que oró por 5 minutos y después ya no tenía palabras para orar. Y dijo, wow. Entendió cuán bajo estaba su nivel de oración. Pero al final cumplió su palabra. Pues se pasó ahí la hora, por lo menos leyendo su Biblia. Y así al día siguiente oró 7, 8 minutos. Le fue subiendo de 10 a 15 a 20, hasta que su vida de oración fue creciendo, ¿sí? Hasta poder orar 1 hora. Jesús subió al monte a orar aparte. Di conmigo, aparte. No, la oración que oras por los alimentos, si eso sí oras, esa no cuenta, ¿eh? La oración que oraste hoy en la mañana que viniste, los que vinieron temprano para antes de la reunión, que se ora aquí antes de la reunión, esa no cuenta ahí en tu hora, ¿eh? Necesitas desarrollar una vida de oración aparte, muy aparte, donde te ves las caras tú y Dios. Tú y Dios se ven las caras allí y hablas y derramas tu corazón. A veces habrá reclamos. Dirás, Señor, ¿por qué yo no soy una persona así? Y ahí habla con Dios. Si te vas a pelear, peleate con Dios. Lo cierto es que Dios no te va a dejar de ser rezongón, así como a veces tú rezongas con las personas, ¿no? Dios sí sabe ponernos en nuestro lugar, ¿eh? Pero de todos modos, si te animas, pues dile todo lo que está en tu corazón. Empieza a desarrollar una vida de oración. Lo cierto, hermanos, es de que cuando nosotros podemos hacer eso, sí, en la medida que pasamos tiempo con Él, nos vamos enamorando de Dios. Y sin darnos cuenta, el tiempo se te hace cada vez más poquito. Sí. Jesús, él subió a orar aparte, y cuando llegó la noche, o sea, no oró un ratito, Él subió al monte. Cuando subió al monte había luz, y cuando llegó la noche él estaba solo allí. Pero sabes, ¿por qué mucha gente no avanza en su vida y no avanza sobre las circunstancias? Porque se sienten solos. ¿Jesús estaba solo? Pregunto, ¿Jesús estaba solo? No, ¿quién estaba con él? El Padre, el Espíritu Santo. Sí. Escucha, si tú te sientes solo es tu problema. Dile al que está a tu lado, es tu problema. Porque si tú te sientes solo, es porque no tomas en cuenta a Dios, que siempre está, al Espíritu Santo, que siempre nos anhela, que siempre desea estar con nosotros, que estar a nuestro lado, estar en comunión, estar en conexión. Estamos solos, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Y si Dios está conmigo, entonces yo puedo hacer mucho más cosas, mucho más grandes, mucho más excelentes, aunque no lo pueda ver. Esto es lo que nos puede ayudar a estar por encima de las circunstancias. Esto es lo que nos puede ayudar a estar por encima de los problemas, por encima de todos. Aunque todos se están ahogando en un mar de depresión, en un mar de tristeza. Ay, estoy solo, nadie me escribe ni en el Face. El día del amor, de la amistad, ni siquiera en una rosa me regalaron. Y está solo. ¿Por qué? Es que no tengo amigos, pastor. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Los amigos platicamos, los amigos comemos juntos, los amigos, ¿verdad? Estamos allí cuando se nos necesita. Sé amigo de Dios,
Sé amigo de Cristo, camina con Él, camina en su presencia. Aunque llegó la noche, Él estaba ahí solo, pero no estaba solo porque el Padre estaba con Él. La presencia del Espíritu estaba sobre Él. En cambio, los discípulos, Jesús los mandó adelante que cruzaran otra orilla. El mar de Galilea, en sus partes más anchas, puede medir, todavía existe el mar de Galilea, que muchos le llaman también el lago de Genesaret o el lago de Galilea. Se le llama mar, pero obviamente no es un océano, está en medio de esta región de Galilea, y sus partes más anchas mide unos 10 kilómetros. ¿Sí? Y entonces cuando los discípulos iban en una barca en medio del mar, no es el océano, recuerde, es el mar de Galilea. Sin embargo, suele levantarse olas y el viento les era contrario. Note, ¿qué representan las olas? ¿Qué representa el viento? Representan los problemas, representan adversidades, representan circunstancias que se levantan y nos detienen y no podemos avanzar. Por supuesto que eso es cansado. Remar contra el viento, remar contra corriente, remar contra la marea es dificilísimo. Y luego dice que la barca estaba en medio del mar y era azotada por las olas y el viento les era contrario. Y nos dice el verso 25 que al llegar la cuarta vigilia de la noche, note, la cuarta vigilia de la noche en el verso 25, mas al llegar la cuarta vigilia de la noche, le voy a decir, el Nuevo Testamento se dividía, el horario del Nuevo Testamento se dividía así. Comenzaba el día a las 6 de la mañana y se dividía en fracciones de 3 horas. La hora primera a la hora tercera era de las 6 a las 9 de la mañana era la hora tercera. De las 9 a las 12 era la hora sexta. La hora de las 12 a las 3 de la tarde era la hora novena. Y de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde era la hora deudécima, o sea 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí terminaba el día, fracciones de 3 horas. Y después comenzaban las vigilias de la noche. Primera vigilia, otra vez 3 horas, ya se la aprendió, ¿verdad? De 6 de la tarde a 9 de la noche, la primera vigilia. Sí. Jesús está en el monte orando. Segunda vigilia, de 9 a 12. Tercera vigilia, de 12 a 3 de la madrugada. Híjole, qué pesado cae el sueño allí. Cuarta vigilia, al caer la cuarta vigilia, eso era después de las 3 de la mañana, de las 3 a las 6. Esta es la cuarta y la última vigilia de la noche. O sea, estos hombres han remado como 9 horas. Y el viento les es contrario. Son 12. A lo mejor hicieron equipos de 4, ¿no? Órale, 2 de cada lado y jálenle, compadre. Y ya se cansaban y entraban los otros, y se cansaban y entraban los otros. Y estaban remando toda esa noche y no han avanzado nada. Es más, Jesús los alcanzó caminando. Yo quisiera ver esa película, de verdad. Esos tipos no han avanzado como lo de unas 2 canchas de fútbol, así en medio de, ponle 1 kilómetro, si son 10 kilómetros, han avanzado 1 kilómetro, y toda la noche, y Jesús está orando, y ellos están, y siguen en el mismo lugar, y a veces avanzan, pero el viento los vuelve a regresar, y avanzan un pedacito, y el viento los vuelve a regresar. Porque la barca es azotada por las olas, el viento les es contrario. Así que a la cuarta vigilia, después de las 3 de la madrugada, Jesús vino, sí, en la noche. ¿Alguien ha pasado una mala noche de enfermedad? A ver, levánteme su mano. ¿Alguien ha pasado una mala noche que dices, ay, ya quiero que amanezca? Sobre todo cuando te agarra, córrele que te alcanza. Decía mi suegro, chole de la mano.
Tú dices, ay, por favor, que ya abra la farmacia, ¿no? Sí. Y ha notado que las crisis de enfermedad siempre se manifiestan en la noche. De hecho, Jesús dijo que la hora de la oscuridad, la hora de las tinieblas, es en la noche. La mayor parte de los crímenes, de los robos, de la gente que hace maldades, las hace en la noche. Son las horas de la oscuridad. Entonces, ¿qué representa que los discípulos están remando en la noche? Significa toda esa lucha, toda esa oposición que como creyentes, que como familias, que como matrimonios estamos remando durante el tiempo de la noche. Ahora, no son 6 horas, no son 9 horas, ¿sí? A veces son años. Estas horas aquí de remar contra corriente representan años de oposición. ¿Cuántos pueden decir, es cierto, pastor? Yo he batallado tantos años en mi familia, he batallado tantos años con este viejo cabezón que no entiende, he batallado tanto tiempo con estas personas y sabes, a veces el viento nos parece contrario, a veces las circunstancias nos parecen difíciles. Sí, hermanos, tenemos 22 años que llegamos a esta ciudad y gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Pero sabes, aún parece que seguimos remando contra corriente, contra las olas. Muchas cosas no han sido fáciles. Muchas cosas, muchas situaciones que hemos tenido que enfrentar, de enfermedad, de oposición, de difamaciones, de luchas económicas, de andar de aquí para allá, de bregar con el agua. Sí. ¿Te acuerdas? No está muy. Le voy a preguntar, ¿te acuerdas Chente, cuando nos colgábamos allá de la lona, cuando nos la levantaba el viento allá del terreno de la hermana Fabi? Y venían los ventarrones y la lluvia, y la lona, que era el techo de la carpa donde nos congregábamos, se levantaba y mira, y a veces hasta nos colgábamos para que no se viniera, porque luego los tubos, había unos tubos que sostenían la lona, podían caer a la gente. Y el agua nos corría. Pero sabes, hemos tenido que enfrentar toda una larga noche de oposición, del viento que nos ha sido contrario, de gente que nos dice esto no van a poder. Sí, casi nos hemos sentido como Nehemías cuando los vecinos se burlaban y decían, lo que estos débiles judíos levantan, hasta una zorra, este muro de piedra que está levantando, hasta una zorra lo derribará. Pero sabes, lo que nos puede sostener para mantenernos por encima de la adversidad, por encima de la necesidad, por encima de los problemas, son las promesas de Dios, es la gracia, es el amor de Dios, es el poder de Dios que nos puede sostener. Pero sabes, aunque tú estés mirando oposición, tú debes seguir avanzando. Y mira, el problema muchas veces es que estos discípulos están remando y dicen, a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús. Vino Jesús, dice el verso 25, que vino Jesús caminando, ¿sí? Andando sobre el mar. Vino Jesús a ellos caminando, ¿sí?, sobre el mar. Sí, ponme el verso 20, ahí está. Y cuando los discípulos vieron a Jesús andar sobre el mar, ¿qué dijeron? ¡Ay, gracias Jesús que ya viniste! ¿Así dijeron? Dudaron, se turbaron diciendo un fantasma. ¿Sabes? Yo no dudo que ellos habían orado cuando están ahí en medio de la lucha, porque sí, a veces no oramos antes, no hacemos oraciones preventivas, queremos orar en el momento. Es sí que Dios nos rescate cuando ya está encima el problema, ya está encima. Ahora sí que todo el mundo me ayude a orar. Y yo creo que ellos están diciendo, ay, el Señor, ¿por qué nos dejó solos? Si Él sabe calmar al viento, ¿por qué no se vino con nosotros? ¿Para qué nos dejó? Y están renegando, yo creo que de Jesús.
y están orando, ay Señor, ayúdanos. Y cuando Jesús viene a ellos, ellos no lo pueden identificar y están pensando que es un fantasma. Están viendo, es algo del mal. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no podemos ver todo lo que Dios quiere darnos o manifestarse a nuestra vida, porque siempre estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de dudas, porque cuando es Jesús quien se está manifestando, lo están confundiendo con un fantasma, ¿sabes? Y un fantasma para ti, para mí, es un demonio, ¿no? Es un monstruo. No es algo un fantasma no es algo que viene de Dios, porque ni siquiera dijeron, es un ángel. No, es un demonio. Cuando Dios quiere manifestarse a nosotros, estamos satanizando las manifestaciones de Dios. Ellos dieron voces de miedo. Escúcheme bien, no tengas temor a aquello que nunca hemos visto. Aquello que nunca hemos, por supuesto que ellos no habían visto jamás. Y quizás yo no estoy diciendo, nosotros no hubiéramos tenido miedo. Siempre aquello que se manifiesta a nosotros y que por primera vez sucede, pues nos causa temor y asombro. Yo nunca había visto una manifestación demoníaca, por ejemplo. Y pues al principio pues, nos daba un montón de miedo. Pero cuando te das cuenta que Dios ha puesto el poder en la autoridad de tus palabras y en la autoridad de su palabra para atar los demonios, para poner las manos sobre los enfermos. ¿Sabes? Lo contrario a la fe es el temor. Y el temor el temor no se llenaron de temor cuando vieron a Jesús. Es que ellos ya estaban cargados de miedo con las olas. Ya estaban cargados de miedo con la oposición que estaban teniendo. Así que ya la manifestación de ver a Jesús caminando sobre las olas, pues eso detonó, porque ellos ya estaban en un ambiente de temor. Ellos estaban ya preparados para que algo malo, algo más malo, o sea, el monstruo de las olas apareciera, ¿no? Sí, ellos ya estaban preparados para ver lo que ellos querían ver. Querían ver un fantasma. Ellos estaban en medio de la noche, en medio de la oposición. Pero sabes, Jesús viene caminando sobre las circunstancias. Y cuando ellos dieron voces de miedo, Jesús enseguida les habló. Nota, enseguida les habló. Sí, para caminar sobre las circunstancias tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Si primero tenemos que aprender a tener un tiempo con Dios. En segundo lugar, nosotros tenemos que aprender a oír a Dios. A oír a Dios. Sí, si bien Jesús viene caminando sobre ellos, ellos no pueden ver a Jesús hasta que Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy. Así que lo primero que tenemos que aprender a hacer cuando estamos pasando dificultades es a tener calma. Lo humano, lo que haría cualquier persona sin Dios es preocuparse, es alarmarse, es gritar, es caer en pánico, es caer en crisis, es querer huir, es querer correr de las circunstancias, es querer abandonar el barco. Es querer huir. Pero note que en los barcos, cuando un barco se está hundiendo, ¿sabes quién sale primero? Las ratas. Son las primeras que huyen, No te le quedes viendo a nadie, por favor, nomás. Pero no es el momento de huir cuando hay problemas. No es el momento de tener temor cuando hay problemas. Sí, es el momento de tener calma y saber quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Dios, que somos importantes para Dios, que somos valiosos para Dios. Recuerdo esa vez cuando esos malvados nos asaltaron y me ponían esa pistola en la cabeza. ¿Sabes? Más allá de tener temor,
yo le preguntaba, yo decía, Señor, ¿tú nos trajiste? ¿Tú nos trajiste a ese lugar para que estos miserables nos maten aquí en el cerro? ¿A poco aquí, Señor, de eso se trataba mi vida? Que al final yo muriera aquí en manos de unos asaltantes y tiraran mi cuerpo aquí en este cerro. Porque si no se mueva, le disparo. Y pues yo no me moví. Es más, no me moví, que hasta me dormí. Pero eso sí, tener concha, ser conchudo. ¿Cómo que te están poniendo una pistola en la cabeza y te quedas dormido? Pues me dijeron, no me mueva. Pero sabes, lo cierto es que en medio de las crisis tú y yo podemos aprender a tener calma. Y claro que por supuesto que estuve orando, y esos hombres me escucharon orar. Hasta uno de ellos me dijo, ¿eres cristiano? Le dije, sí, soy pastor. Dijo, no te preocupes, no te va a pasar nada, y menos si eres pastor. O sea, mira, el ratero me dio palabras de ánimo. No solamente me dio palabras de ánimo, mira, cuando se despidió, me devolvió mi cartera y me dijo, mira, ahí van 400 pesos para que tomen el camión. Claro que el camión no nos paró ahí en el cerro, tuvimos que caminar hasta Tecomatlán. Pero, ¿sabes? Tú no puedes imaginar que un ratero todavía te dice, no te preocupes. Ya pues aproveché, pues yo me estaba sobando mi cabeza y yo le digo, oye, ¿por qué me pegaste? Yo sentía que traía abierta la cabeza. Pues un cachazo que me puso. Si me ibas a asaltar, ¿por qué me pegaste? Y ya todavía me dijo, ya discúlpame. Pues sí, hoy nos reímos, ¿verdad? Pero sabes, es bien importante que nosotros podamos oír a Jesús. Y aún, mira, Él te puede hablar de la manera que menos te imaginas. Y Él te dice, tened ánimo, no temáis, yo soy. Camina sobre tus problemas, camina por encima de las circunstancias, camina por encima de la necesidad. Deja de estar lloriqueando, deja de estar preocupándote, de decir, ay, ya se acabó mi vida, pastor, ¿por qué? Ay, me dejó fulano. Pues si se fue, que se vaya. Tú ora. Nuestra vida no depende de la aprobación de la gente. Nuestra vida no depende, ¿verdad?, si tenemos recursos económicos o no. Nuestra vida sí depende de Dios. Y sí, para poder caminar sobre las circunstancias es que podamos oír a Jesús que nos dice, tened ánimo, tened ánimo. Iglesia, el diablo y la gente sin Cristo nunca nos deben ver a ti y a mí desanimados. Nunca, no nos debemos permitir abrazar el desánimo, abrazar la tristeza, abrazar la depresión. Anda la gente caminando en la calle. ¿Qué tiene, vecino? Ay, es que estoy muy triste. ¿Por qué? Es que mi hijo es un borracho, mi viejo no me da gasto. Y ahí anda la gente ahí arrastrando la cobija en la calle. Y todavía te dicen, pero ¿y en su iglesia no le hablan de fe? Pues sí, pero quién sabe, yo creo que yo no sirvo para esto. Mi vida ya no tiene remedio. Adiós, mundo cruel. Vecina, de una vez me despido porque yo creo que esta noche me muero. Casi. Por favor, necesitamos caminar sobre la adversidad. No estamos negando los problemas. No estamos negando si hay deudas, si hay enfermedad, si hay crisis matrimoniales o familiares o en la sociedad. Pero sabes, Jesús siempre le habló al problema. Óyeme bien, no hablamos del problema, le hablamos al problema. Jesús le habló a la higuera. Jesús le dijo, nunca más salga fruto de ti. Jesús le habló al problema. Jesús le dijo al hombre de la mano seca, estira tu mano. Le dijo al leproso, ve y preséntate ante el sacerdote. Al ciego le puso lodo en los ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque.
Sí, sabes, es eso, una palabra de Dios. Al leproso Naamán, Eliseo le dijo: ve y báñate 7 veces en el Jordán. Aquel hombre leproso había dicho: yo creí que el profeta iba a salir y me iba a recibir y iba a hacer toda una ceremonia. Yo soy un general, era el general del ejército de Asiria, el segundo hombre más importante al mando en el gobierno de Asiria. Viene a ver a Eliseo y Eliseo lo manda a bañar al río 7 veces, cochino. 7 veces. Y ¿sabes qué hizo Naamán? Se desanimó. Si tú y yo mantenemos nuestra mirada en Jesús, nos dice el versículo que sigue, dice: él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Me ayudas, Vicente? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces miren, a veces como que nuestra fe como que quiere empezar a funcionar y parece de esos carros que dicen: échale otra vez, y hasta se echa una explosión y se apaga, y ya después ya no. Así parecemos de esos carros, como que tantito queremos andar y después nos desconchiflamos. Pero sabe, aún así Jesús tiene paciencia con nosotros. Nuevamente, ¿verdad? Cuando Pedro vio el fuerte viento, ¿sí?, comenzó a hundirse. Sabes, nosotros nos hundimos cuando dejamos de mirar a Jesús. Pedro dejó de mirar a Jesús para mirar el fuerte viento. Y otro evangelio dice: y las grandes olas. Pedro va caminando y siente: órale, oh sí, mira. Pero de repente deja de mirar a Jesús y ve las olas. Nos hundimos porque dejamos de ver a Jesús y vemos los problemas. Y checamos el estado de cuenta del banco y decimos: ay Dios, ¿cómo voy a pagar esto? Y vemos los resultados de los estudios médicos y salieron negativos y dices: ¿cómo voy a salir? Y empezamos a mirar los problemas en lugar de seguir mirando a Jesús, y nos llenamos de temor. No está bien. Ese es el problema, de que no caminamos sobre los problemas, las circunstancias, porque en lugar de ver a Jesús, vemos problemas, vemos crisis, vemos malas noticias, y en eso está nuestra vida, y ahí está nuestra fe y nuestra confianza. Oh, si ganara Xochitl, si ella nos salvara, ¿sabes? Dejamos de mirar a Jesús, dejamos de mirar a Jesús. Sí, en el momento que Jesús extendió la mano, dice, fíjate, cuando Pedro dio voces, cuando él comenzó a hundirse, qué bueno, eso es buenísimo de Pedro. Caminó sobre las aguas, sí, dudó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, él clamó, ¿verdad? Él clamó y dijo: Señor, sálvame. A lo mejor estás en esa posición, que grites este día: Señor, sálvame, ayúdame, me estoy hundiendo, estoy sumido en los problemas, estoy sumido en la tristeza, estoy sumido en las deudas, estoy sumido en la necesidad. Señor, ya no puedo más. Además, ya todo lo que hemos remado y no avanzamos nada. Jesús le dio una reprimenda y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, pero él tomó la mano, ¿verdad?, y asió de él. Y nota lo que dice: y cuando ellos subieron a la barca, dice, cuando Pedro y Jesús, en este caso, subió a la barca, ¿qué pasó?
Dale un aplauso al Señor. Cuando Él sube a nuestra barca, cuando Él viene a nuestra vida, cuando Él viene a nuestra familia, cuando Él viene a mi vida, cuando sé que va conmigo, se calma el viento. Se calma el viento, los demonios huyen, la enfermedad se tiene que ir, los problemas, mira, son problemitas, porque Dios es su especialista en lo imposible. Esa es su especialidad. Él quiere y puede hacerlo otra vez. Lo hizo con Pedro, lo hizo con los discípulos, lo puede hacer contigo otra vez. ¿Por qué no te pones de pie? Yo no sé qué problema estés pasando, yo no sé qué circunstancia difícil estés pasando. A lo mejor dices: pastor, la verdad es que me estoy hundiendo. No me estoy hundiendo, estoy bien hundido y necesito ayuda. ¿Por qué no vienes hoy? Vamos a orar, vamos a hacer un altar aquí. Vamos a hacer un altar. No esperes que alguien pase, sí, pero pasa si tú dices: yo estoy en un mar de problemas y el viento me es contrario. Ven, vamos a orar. Sí, no importa si este lugar se llena. No se trata de que somos supermanes, hermanos. El primer papa, Pedro, se hundió, ¿sabes? En alguna ocasión el padre de la fe también dudó, Abraham. Sara se rió cuando le prometieron su hijo, por eso le tuvo que poner así. Pero sabes, Jesús está aquí para hacernos levantar de en medio de las olas, en medio de las tormentas, en medio de esa crisis. Señor, tú conoces a cada uno de mis hermanos, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada circunstancia. Hoy oro en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús, que la fe de cada uno de ellos se fortalezca. Vamos, presenta tu problema, presenta tu necesidad y dile: Jesús, sálvame. Sálvame, Jesús. Señor, reprendemos toda duda, toda tristeza, toda depresión, toda circunstancia difícil en la vida de cada uno de ellos. Señor, si tú estás en nuestra barca, si tú estás en nuestra barca, el viento se calma y nosotros podemos llegar a la otra orilla, y nosotros podemos llegar a la otra orilla, y nosotros podemos llegar a la otra orilla, al final de la carrera, al final de las circunstancias, a la solución de ello. Señor, los momentos de tiniebla, los momentos de oscuridad, yo te quiero decir, amado, amada, que los momentos de oscuridad, que la noche más negra de tu vida está pasando, que la noche más oscura de tu vida está pasando, y que ya viene un amanecer para tu vida, y que ya viene un amanecer para ti, que Dios está trayendo su luz, que su gracia, su verdad, su perdón, su libertad viene a tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, hablo tu palabra, declaro tu palabra de libertad, de paz, de gozo, de salvación, de bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor, agradézcale. Dios ya está tomando tus circunstancias.